Que Dios le bendiga. Démosle un fuerte aplauso a Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. A su nombre. Y al nombre de Cristo. Aleluya. Los enfermos serán sanados, los leprosos serán limpiados. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Que esté triste, Dios le va a dar gozo. Porque Él es nuestro gozo. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, mis amados, vamos brevemente a la palabra. No vamos a perder el tiempo. Gloria a Dios. Vamos a darle lectura a la Biblia. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Los amigos, hermanos, familia, sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Amén. También a los que nos ven por las redes sociales, los hermanos que están conectados también, los saludamos en el nombre de Jesús. Sabemos que por causa del aforo no pueden estar aquí, pero ellos nos están viendo a través de las redes sociales. Que Dios también le bendiga a ellos desde sus casas o del lugar donde nos están mirando en este día, en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar, vamos a ir brevemente a Gálatas, su capítulo 5, gloria a Dios, su verso 1, amén. Hoy vamos a hablar bajo el tema firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, amén. ¿Quién es libre? Amén. Yo soy libre en el nombre de Jesús, amén. No solamente Dios nos hizo libres de la esclavitud del pecado, sino que también nos hizo libres, gloria a Dios, de las tradiciones. Tradiciones que no nos ayudan para nada, sino que nos retrasan. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a leer, como le dije otra vez, Gálatas capítulo 5, verso 1, con el favor de Dios. Amén. La palabra de Dios son benditas. Amén. Dice la palabra de Dios, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Aleluya. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Luego el verso 7 dice, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Oramos y damos gracias a Dios por la palabra leída. Padre, en el nombre de Jesús, le damos honra, gloria y honor en esta linda mañana, Señor. Nos hemos reunido en tu nombre, Señor amado, como tu palabra dice, que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Y por lo tanto, Señor, como iglesia de Cristo, estamos congregados, Señor, para glorificar, para exaltar, para predicar tu palabra, mi Dios, para darte toda la gloria y toda la honra, porque solamente, Dios mío, tú te la mereces hoy, mañana y siempre, y por todos los siglos y por todas las edades. A ti sea la gloria, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, gloria a Dios. Aleluya. Firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Amén. Primeramente tenemos que ver un poco el contexto de la carta a los Gálatas. Amén. Galacia. Y a su nombre. Amén. Pablo gloria a Dios, me parece que fue junto con Bernabé, fundaron esta iglesia. Eran 3 congregaciones, la de Iconio, la de Listra y Derbe. Amén. Ellos establecieron esas congregaciones y Pablo tiene que hablarle a la congregación, hablarle acerca de algunas cosas que estaban aconteciendo dentro de la iglesia y que tenían que ser, gloria a Dios, corregidas, porque había un grupo
llamados los judaizantes. Cabe recalcar que un judaizante no era una persona que guardaba la ley, sino era una persona que guardaba, gloria a Dios, el Talmud. ¿Qué era el Talmud? Eran las leyes que, o sea, eran las, supuestamente se dice que eran leyes orales que Moisés escuchó en el monte Sinaí, pero que Moisés jamás escribió. Amén. Y luego más adelante lo transcribieron en un libro llamado el Talmud. Amén. Entonces, en aquel lugar donde se predicaba, se hablaba la palabra en Gálatas, amén, había este grupo que estaba en aquel lugar y estaba de alguna manera estorbando el crecimiento y el desarrollo de los Gálatas. Amén. Si vamos brevemente a Gálatas capítulo 3, verso 1, del mismo Gálatas, Pablo dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os perturbó? ¿Quién os hechizó? ¿Quién os embrujó? ¿Quién os hipnotizó? ¿Quién os echó un mal de ojo? Amén. Gloria a Dios. Para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado ciertamente entre vosotros como crucificado. Eso solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Amén. Era una iglesia que había recibido el Evangelio, pero por cualquier razón o motivo se estaban desviando de el verdadero Evangelio, de la palabra que habían recibido del Señor. Era una iglesia que había recibido el Evangelio de poder, pero se estaban yendo tras rudimentos o ordenanzas de hombre que no eran las de Dios. Y Pablo tiene que decirle a ellos: oh Gálatas insensatos, ¿quién os embrujó? ¿Quién os hipnotizó? Gloria a Dios. Amén. Para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Amén. Ellos estaban desviando su vida, su vista, su objetivo, estaban perdiendo su objetivo, que era el Cristo crucificado. Aleluya. Porque estaban yendo tras enseñanzas que no eran la ley de Dios. El problema no era que ellos estaban yendo atrás de la ley de Dios, porque si usted se debe entender primeramente que cuando se estaba escribiendo esta carta, aún el Nuevo Testamento no había finalizado, estaba en proceso. Amén. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 2, verso 10, amén, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir, gloria a Dios, que esas buenas obras, las cuales el pueblo tenía que caminar, era bajo la ley, el Pentateuco, Génesis, Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿verdad? Esa era la ley, los 5 primeros libros que Moisés, por inspiración del Espíritu, escribió. Y a su nombre, gloria a Dios. Entonces, ellos tenían que seguir la ley. Amén. Tenían que estudiar la ley. Era un mandato de parte de Dios de que todos fueran instruidos, sean enseñados bajo lo que era la ley de Dios. Y Pablo le dice a los nuevos creyentes que ellos deben, gloria a Dios, caminar, andar conforme a esas nuevas obras. Amén, que Dios había preparado de antemano para que anduviesen en ellas. Pero por cualquier razón o por cualquier motivo, amén, el pueblo se estaba desviando. También hubo una confrontación entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Amén. Porque Pedro, cuando estaba con los gentiles se hacía gentil, pero cuando estaba con los judíos se hacía judío. Pero cuando estaba con los gentiles y los judaizantes les confrontaban, gloria a Dios, él lo que hacía era que quería obligar a los gentiles a circuncidarse.
Y una de las cosas que enseñaban los judaizantes, que tuvo que ser llevado al concilio de Jerusalén, gloria a Dios, era que ellos decían que si no se circuncidaban, no iban a ser salvos. Y usted lee toda la Biblia y usted no va a leer en ningún lugar que la circuncisión, amén, gloria a Dios, era un motivo o una razón para tú ser salvado. La circuncisión simple y llanamente era una señal de un pacto que Dios hizo con el padre Abraham. Amén. Y ellos lo estaban enseñando como una condición para tener salvación. Amén. Por eso es que Pablo tiene que confrontar a Pedro. Amén. No porque Pedro le estaba enseñando a los gentiles que guarden la ley, porque si guardan la ley lo están haciendo bien. Pablo lo confronta, gloria a Dios, porque le estaba enseñando a los no judíos a guardar las leyes orales, el Talmud, que eran tradiciones de hombres, las cuales en muchas ocasiones Jesús tuvo que confrontar a los fariseos. Dentro de los fariseos habían personas que guardaban las leyes orales. Y Pablo tiene que confrontar fuertemente eso porque lo estaba desviando de la verdadera fe. Por eso Pablo dice en el capítulo 5 de Gálatas, verso 4, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Algo importante que yo quiero que usted pueda entender hoy. Cuando la Biblia habla de la ley, o en algunos versos habla de la ley, no se está refiriendo siempre a la ley de Dios. Si usted estudia el contexto del capítulo 5, se va a dar cuenta que cuando aquí usa la palabra ley, está hablando sobre las leyes orales y no sobre los 10 mandamientos que Moisés había recibido o que Dios le había dado, perdón, a Moisés en el monte Sinaí. Amén. ¿Qué es lo que determina realmente si es la ley de Dios o no es la ley de Dios cuando leemos la palabra ley en la Biblia? Lo que lo determina no es la palabra ley, es el contexto. ¿De qué está hablando Pablo en esta ocasión? Pablo le dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y con que se hizo libre. Dice, ahí mismo dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. ¿Cuál era el yugo de esclavitud? El yugo de esclavitud eran las leyes orales, eran las tradiciones que ellos estaban enseñando a la iglesia del Señor. Amén. Y como le dije, Pablo tiene que confrontar esta actitud, este comportamiento que estaba dañando, de alguna manera lo estaba desviando del plan de Dios. Y a su nombre, y al nombre de Cristo. Pero ¿qué sucede? Que hay veces que personas enseñan cosas que ellos mismos no están dispuestos a vivir. Si usted es una persona que enseña algo, usted y yo estamos llamados a vivirlo. Posiblemente tenemos errores, tenemos faltas. Gloria a Dios, claro que sí, como personas podemos tropezar en un momento dado. Pero todos aquellos que tenemos la palabra de Dios, tenemos que ser un espejo a esa palabra que predicamos. Y a su nombre. Gloria a Cristo. ¿Qué pasa en el capítulo 6, versículo 11? Dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todo lo que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Y una de las cosas que Pedro le estaba corriendo era eso. Que los judaizantes lo podían señalar o lo podían presionar para que él haga algo que él entiende que no es correcto. Amén. Y muchas veces nosotros en diferentes áreas de nuestra vida nos vemos en esa encrucijada. Sabemos que tenemos que aplicar bien el mandamiento de Dios, pero nos encontramos, por ejemplo, en el trabajo, en el colegio, en la casa, en la calle, gloria a Dios, con la necesidad de aplicar bien en la palabra de Dios. Pero muchas veces, si no estamos firmes, como tenemos que estar firmes en la libertad que con que Cristo nos hizo libre,
Ciertamente podemos de alguna manera variar el mensaje que Dios nos ha dado. Pero la iglesia no está llamada a variar el mensaje que Dios le ha dado. Tiene que ser contundente, tiene que ser práctica, tiene que ser directa, tiene que cumplir con la comisión con que Dios le ha comisionado de llevar este evangelio, de predicar este evangelio. Aunque tu trabajo esté amenazado, aunque tu vida esté amenazada, aunque tu vida pueda correr peligro, tienes que hablar el evangelio, tienes que predicarlo tal como lo recibiste, tienes que hablar, porque si no serás confrontado con la verdad con que tú estás predicando. Y a su nombre y al nombre de Cristo. Por ejemplo, conocemos mucho esta palabra que nos suelen decir, y nos dice, la gente nos dice: tú no eres cristiano. Gloria a Dios, amén. Y hay veces que creemos que la gente no está pendiente de lo que somos nosotros. Y la gente dice: pero vean acá, ¿por qué tú dices esa palabra si tú eres cristiano? Vean acá, ¿por qué tú estás haciendo esos negocios si tú eres cristiano? Mira, ¿por qué tú estás haciendo esos malos asuntos si tú eres cristiano? Gloria a Dios, amén. Y donde quiera que vayamos, nosotros tenemos que ser luz. Y hay veces que no expresamos lo que somos por miedo a lo que otros puedan pensar de nosotros, de cómo la gente puede señalarnos o menospreciarnos. Porque el hecho de que usted hable de Jesús, el hecho de que usted predique de Cristo, ciertamente usted va a ser menospreciado. Si Cristo, que fue el Señor y que es el Señor, gloria a Dios, el creador de todas las cosas, fue menospreciado, fue señalado por hablar la verdad, ¿cuánto más sus discípulos? Cuanto más usted y yo, que estamos hablando la palabra de Dios, vamos a ser señalados y menospreciados por llevar este evangelio hacia donde Dios nos llame a llevar el evangelio. Me sorprendo, gloria a Dios, porque mi hermana Nicole hizo un video y lo puse yo delante de unos amigos, compañeros del trabajo, y estaba hablando, bueno, estaba el video reproduciendo, y me dice un compañero: ¿tú eres pastor? Yo todavía no le he dicho, yo he dicho que soy cristiano, pero yo no me represento nunca como pastor. Creo que con decir que soy cristiano y voy a la iglesia es suficiente. Pero me hizo esa pregunta directamente y me dijo: ¿tú eres pastor? Y dije: sí, yo soy pastor. Gloria a Dios. Es que me estuvo diciendo una hermana que tuvo que llevar 20 euros. Gloria a Dios. ¿En tu iglesia hacen eso? Porque es que por ahí que la gente siempre se tira por los cuartos. Y a su nombre. Bueno, y comenzamos a hablar y comencé a hablarle de mi testimonio. Gloria a Dios. Y le dije: pero que ciertamente la maldad del hombre es terrible, porque mira de lo que tú te preocupas. No te preocupaste cuando la señora te dijo que busque de Cristo, que te arrepientes de tu pecado. Lo que te acordaste fue que la hermana fue a llevar 20 euros a la iglesia. Ahí te acordaste, ¿verdad? Gloria a Dios. Y les echó a reír. Gloria a Dios. Amén. O sea, quiere decir que la gente está pendiente de cada detalle, de cada cosa que tú dices o que tú haces. Amén. Está pendiente de cómo tú caminas, de cómo tú te comportas, las palabras que salen de tu boca. La gente está muy pendiente para señalarte. Gloria a Dios. Pero si te señalan o hablan de ti, dice la Biblia, gloria a Dios, que lo hagan mintiendo, gozado cuando lo hagan mintiendo. Amén. Si un compañero o alguien en la calle que tú le hablas de Cristo pueda criticarte o murmurarte, amén, que lo haga mintiendo. El problema es que si lo dices con razón, ahí es que está el problema. Gloria a Dios y a su nombre. Pero si lo dicen mintiendo, no pasa nada. Verso 13 dice, del capítulo 6 de Gálatas: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Gloria a Dios y a su nombre. Entonces, mis amados, ¿qué pasaba con este grupo? Quería poner cargas que ellos ni siquiera con un dedo movían. Amén. Gloria a Dios. Y si usted entiende realmente el evangelio es libertad. El evangelio no es libertinaje. O sea, no es hacer lo que yo quiera, gloria a Dios,
salvo siempre salvo, robo, hago lo que haga, miento, engaño y todo sigue bien porque salvo siempre salvo. Eso no es bíblico, gloria a Dios. Amén. Lo bíblico es que si usted ha recibido la libertad con que Cristo lo ha hecho libre, usted está llamado a vivir esta palabra que está en este libro llamado la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Estamos llamados a caminar conforme a lo que la Biblia nos enseña, nos establece. Gloria a Dios. Ahora bien, nosotros, amados, este evangelio se vive por fe. Amén. Este evangelio es por fe que tenemos que vivirlo. Tenemos que caminar por fe. Amén. Por eso Pablo dijo en Efesios capítulo 2, verso 8, que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Ahora las obras no es lo que te salvan, pero las obras son necesarias que tú y yo caminemos en ellas. Amén. Aleluya. El que es salvo obra en fe. Amén. O sea, si tú has sido salvado, si tú has recibido la regeneración de Dios en tu vida por medio del Espíritu Santo, tú tienes que, tiene que haber un cambio, una manifestación de Dios. Tú no puedes ser el mismo chismoso de todos los días. Tienes que bajar el nivel. Gloria a Dios. Amén. Aún el Espíritu de Dios nos lleva bajo un proceso. Aún Dios nos está transformando. Dios está haciendo obras sobrenaturales en nuestra vida. Cada momento que pasa no podemos seguir siendo el mismo cristiano. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque al tener un encuentro con la palabra y el Espíritu de Dios que nos dirige a aplicar la palabra de Dios. Amén. A la hora de nosotros aplicar esa palabra que estamos recibiendo de Dios, ese cambio se va a manifestar, va a ser evidente, va a ser tangible. Va a haber una manifestación de ese cambio que Dios está produciendo a través de su palabra en nuestra vida. Amén. Tengo que ser un creyente más avivado, un creyente más perfeccionado, un creyente más animado, lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra, lleno del cambio que Dios está produciendo en mi interior. Amén. Porque el evangelio consiste en un cambio que surge cuando tú confiesas a Jesús, cuando tú te arrepientes de tus pecados. Amén. Todas las cosas que no están en orden, Dios la va a comenzar a establecerla. Va a ponerla, perdón, en orden en ti. Pero tú y yo necesitamos, amado, caminar en la verdad de Dios. Aleluya. Entonces, iglesia, era la situación que estaba en la iglesia de Gálatas. Los Gálatas habían sido libres, habían sido restaurados, pero alguien los estaba estorbando. Según primera de Gálatas capítulo 5, perdón, verso 7. Y vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Gloria a Dios. Es importante, iglesia. O sea, mire, algo que yo tengo que entender como hijo de Dios. Mientras más yo me preparo, mientras más yo busco de Dios y oro, mi vida va a cambiar. Amén. O sea, la Biblia me dice en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Amén. Pero yo debo decidir, amado, entrar en el cambio de Dios. Amén. Bíblicamente, la Biblia dice que Dios me ha hecho una nueva criatura. Espiritualmente yo he sido regenerado por el Espíritu de Dios. Según en Juan capítulo 3. Amén. Cuando Jesús le dice a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento. Amén. Gloria a Dios. Cuando uno recibe a Jesús, Jesús te justifica. Según Romanos capítulo 5, verso 1. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero ahí donde en la historia de Nicodemo, Jesús le dice, es necesario que nazca de nuevo. Amén. Y ese nuevo nacimiento es la misma palabra regeneración. Cuando tú naces de nuevo del agua y del Espíritu según Jesús, amén,
Tú estás siendo regenerado. Amén. Y esa regeneración es un inicio hacia el cambio, hacia la manifestación de lo que Dios ha prometido en tu vida. Amén. Cada vez más necesitamos someternos a lo que dice la Biblia, porque la Biblia es lo que me dirige, es lo que me ilumina, es lo que me permite ver más allá, gloria a Dios, de lo que mis ojos pueden ver. Amén. Hay necesidades que hay que cambiar, las situaciones, que hay que cambiarla en nuestra vida. Pero necesitamos sumergirnos en la presencia de Dios. Necesitamos meternos en oración, clamar, buscar a Dios, decirle: Señor, haz en mí tu obra. Todo aquel que ha nacido de Dios, amén, tiene que hacer esta oración y decir: Señor, yo quiero que tú me perfecciones. Señor, yo quiero que tú me cambies. Señor, haz en mí tu voluntad. Señor, transfórmame. Señor, cambia todo lo que no te agrada en mi vida. Señor, desarraiga de mí, Señor, todo aquel comportamiento que yo entiendo que no es agradable a ti, pero necesito que tú vengas sobre mi vida y me ayude a cambiar, y me ayude a cambiar mi realidad, oh Espíritu Santo. Cuando tú tienes un nuevo nacimiento, va a haber esa oración, ese clamor, esa intercesión en tu vida, y vas a decir: Señor, ven sobre mí. Señor, transfórmame. Señor, quiero caminar en una nueva vida. Señor, quiero que camine conforme a tu palabra. Señor, quiero moverme bajo tu dimensión, bajo tu propósito, Señor amado. Yo anhelo el Espíritu Santo, yo anhelo la palabra, yo anhelo lo que tú quieres hacer en mi vida, Señor amado. Revélame, ilumíname, dame todo lo que necesito. Y Dios va a obrar. Amén. Dios ya está obrando, pero necesita de ti para que eso sea hecho. Necesita que tú quieras para que Dios sea glorificado a través de tu vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces, iglesia, cuando usted conoce la verdad de Dios, nadie le va a estorbar. Nadie le va a alejar de la libertad con que Cristo le ha hecho libre. Porque mucha gente, amado, creen que venir a Cristo es una esclavitud. Cree que es dar pasos hacia atrás. Amén. Y a su nombre. Y el evangelio es libertad. Gloria a Dios. Para usted vivir agradando a Dios, glorificando a Dios. Y a su nombre. No sé si era mi hermano Jesús que decía ayer, no me acuerdo bien, que decía, alguien decía, no sé si era él, pero a quien escuché decía que el reino de Dios era un reino espiritual. Y este reino espiritual, gloria a Dios, las leyes o las normas de vivir en el reino de Dios chocan con el reino del mundo. Amén, gloria a Dios. Y cuando usted vive en el reino de Dios y camina dentro del reino de Dios, usted se va a dar cuenta que hay cosas como, por ejemplo, cuando Jesús dice que el que quiera ser grande en el reino de Dios sea como uno de estos pequeños. Que sea pequeño, que sea que el que quiera ser grande en el reino de Dios, que sirva al otro. Amén. Y en el mundo, la gente grande son las que se sientan a la mesa. Amén. Para ser servidos. Pero en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios, el que quiere ser grande tiene que servir. Ese es el grande en el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y a su nombre. En el reino de Dios, cuando te ofenden, tú no tienes que esperar a que te pidan perdón. Tú tienes que ir a pedir perdón. Y a su nombre. Santo Dios. Soy como un granadillo en ayuna. Cuando soy como un granadillo. No sé si usted se ha comido un granadillo. Un granadillo es un granadillo en todos los lugares. ¿Usted me entiende? Eso es Wikipedia. Granadillo, amado, es un asunto, una fruta verde. Es que hay muchos granadillos. Hay granadillos grandes, chiquitos. Yo he hablado de los chiquitos. ¡Ah! Yo sabía. Yo sabía que era por ahí que iba la cosa. Yo dejándolo, a ver si te saben. Aleluya, ¿cómo es? Vinagrillo. Mira, ahora estoy aprendiendo.
Vinagrillo, bueno, eso, mira, se me está haciendo la boca agua ahora. Ay, santo Dios. Hay poder en el vinagrillo. Déjame beber un chin de agua. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Jesús, mi hermano. Yo pensaba que granadillo era vinagrillo. Ay, Señor. El granadillo es más grande, el vinagrillo es pequeño. Amén. El vinagrillo se ve eso ácido, muy ácido. Amén, gloria a Dios. Bueno, mis amados, Dios, el Padre, está obrando a través de su palabra. Amén, gloria a Dios. Y todo lo que, si alguien le enseña algo, le dice algo, y le priva de la libertad con que Cristo le ha hecho libre, usted tiene que rechazarlo en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. No toques, no mires, esto, aquello. Y a veces, en vez de alivianar la carga de las personas, le ponen más carga. Como dice Gálatas, gloria a Dios. En Gálatas capítulo 6, vuelvo a leerlo otra vez, versículo 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Amén. O sea, ellos quieren imponer una carga que ellos mismos no la llevan. Amén. No que usted tiene que ser así, no que usted tiene que vestir así, no que usted tiene que andar así, pero ellos no cogen la carga. No, que yo tengo un ministerio de anunciar las cargas, no de llevarlas. Y a su nombre. Aleluya. Y eso pasa, mis amados. Gloria a Dios. Y tenemos que tener nosotros mucho cuidado en cuanto a este tipo de cosas. Amén. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a darle un aplauso al Señor. Nos despedimos. No de la presencia de Dios, sino de este tiempo de culto. Que Dios bendiga a los hermanos que están en las redes sociales y a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús.